porque ya podemos hablar del grupo este. Entonces, ¿qué características presenta Staphylococcus? A la tinción de Gram es un coco Gram positivo, y así es como tienen que responder. Algunos dicen cocos, otros Gram positivo, o no, no le dicen Gram, le dicen coco positivo, ¿no? Son varias, yo sé que saben lo que están leyendo, pero tienen que responder correctamente y completo, ¿no? Cocos Gram positivos, en este caso, agrupados en racimos, ¿no? Son inmóviles, no forman esporas, son aerobios facultativos, fermentan los carbohidratos como glucosa y manitol. Manitol nos da ya la señal, y son catalasa positivos, o sea, produce enzima catalasa, y aquí estamos observando nosotros por la formación de burbujitas que es catalasa positivo. Luego tenemos ciertas características con las especies de estafilococos, ¿no? Tenemos que producen colonias de color amarillo, tienen una tonalidad amarilla, por eso le llaman a veces también el estafilococo dorado, ¿no? Como un nombre común. Son coagulasa positivos porque producen coagulasa. ¿Qué significa aquí? Que tenemos que la enzima coagulasa coagula, si está presente el Staphylococcus aureus, va a coagular, y ustedes lo han visto como fuera pues un grumo, o el agar se endurece, ¿no? Y aquí produce también Staphylococcus aureus, el manitol, ¿no? Este es el medio, manitol salado, y al producir el manitol vira el indicador a un color amarillo, ¿no? Por la presencia de manitol en Staphylococcus aureus, mientras que Staphylococcus epidermidis no produce, ¿no? Manitol. Y aquí tenemos nosotros Staphylococcus epidermidis, cuyas características, y otra característica antes que me pase Staphylococcus aureus, en el agar sangre presenta beta hemólisis, ¿no? Son las características de Staphylococcus aureus, mientras que Staphylococcus epidermidis presenta colonias blanquecinas, ¿no? Medianas. En la prueba de coagulasa es negativo, no forma ningún coágulo ahí, no presenta la enzima coagulasa. En el agar manitol salado, las colonias van a permanecer, ¿no? Este color no va a virar, no utiliza el manitol. Entonces, estos dos vemos las diferencias en el crecimiento, ¿no? ¿Cuál es la característica común que podrían tener ambas? Que en el agar manitol es un medio de cultivo selectivo, pero que crecen aquellas bacterias, ¿no? Que en altas concentraciones de sal, y dentro de esos está el género Staphylococcus. Por eso que en este medio me van a crecer todas las especies del género Staphylococcus. Ya, que cada una, algunas utilizan la manita, otros no, ya esa es otra característica que va a diferenciar a las especies. Ya, un ratito jóvenes, pues no sé por qué de repente es del curso. Nada. Bien, voy a ponerlo en silencio. Ya, listo. Entonces continuamos. En el laboratorio nosotros hemos tenido los medios, como el agar sangre, con el Staphylococcus aureus, el medio hipertónico de Chapman, para ver que han sembrado ustedes, bueno, han podido ver el Staphylococcus epidermidis, saprofíticos, y también el Staphylococcus aureus, ¿no?
Han podido realizar sus extendidos y también han traído láminas eh, con la coloración de Gran, donde han podido observar las características, ¿no? Del estafilococo, del género estafilococo y también tubos con suero humano. ¿En qué medio utilizamos para observar la coagulasa? Es suero humano. Dentro de las características, a ver acá de crecimiento, de cultivo, y voy a aislar. Tenemos que en las placas de agar sangre y la placa de agar sangre y de manitol salado, estamos hablando para estafilococos aureus, ya características. Vemos la beta hemólisis total que se va a producir y aquí el color, la tonalidad de crecimiento de la colonia de Staphylococcus aureus, que es dorado, y también manita positivo, manitol positivo, por eso es el viraje y esta coloración y cambio de color del medio de cultivo. Cuando nosotros sembramos las muestras, en este caso sean cepas o la muestra en estudio, se van a llevar a incubar a 37 grados después que se ha sembrado y por 24 a 48 horas. Esta es una característica en el género estáfilo, que en 24 horas podemos observar parcialmente un crecimiento, pero su lectura eh, final lo hacemos a las 48 horas. Que pasaron las 48 horas y vamos a observar, primero que nada, tenemos que distinguir la morfología de las colonias, ¿no? En este caso, podemos hacer una tinción de Gram y en el cultivo vamos a observar las características culturales que presenta, ¿no? Estas colonias. O vamos a ver que son colonias de 2 a 3 milímetros, lisas, amarillas, ¿no? Y tenemos que diferenciar, acá no nos podemos aventurar a decir es Staphylococcus aureus. Sí, es probable porque lo veo bastante, no solamente que produce manitas, sino una tonalidad amarilla, que es característica de eh, el color de su colonia. Pero también tenemos que el Staphylococcus saprophyticus también da manitol eh, positivo. Entonces, si tenemos este resultado, tenemos que pensar en otra prueba que nos haga diferenciar y estar, pues, que sea confirmar si es Staphylococcus aureus o si es Staphylococcus saprophyticus, ¿no? Otra reacción que podemos tener en el crecimiento de las colonias es aquellas que no van a utilizar el manitol y van a quedar las colonias, el color del medio tal cual, y tenemos a las colonias que son blanquecinas, más pequeñas, ¿no? Eh, y no fermentan manitol. A ver, ¿qué más? Le hacemos, también se le realiza su coloración de Gran. En todos los casos, siempre va de la mano de la tinción de Gran. Para confirmar, en ese caso sería, pues, veríamos a la tinción de Gran, cocos Gran positivos agrupados, ¿no? Luego, a ver, aquí, solo para puntualizar la actividad enzimática, ¿no? Del manitol. ¿Cómo vamos a observar? Tiene que quedar cuáles de las especies producen manitol, ya tenemos dos, y cuál no produce manitol, que es estafilococo, ¿no? Epidermides. Mientras que el estafilococo aureus y saprofíticos sí me van a dar esta reacción de manitol positivo. En el agar sangre, bueno, acá estamos magnificando para que tienen las características. Ustedes les pueden preguntar y van a completar. Al agar sangre, Staphylococcus aureus es beta hemolítico, ¿no? Y Staphylococcus epidermides no produce hemólisis. En la prueba de la coagulasa, ¿qué es lo que nosotros observamos? Utilizamos el suero humano
que si está presente la enzima coagulasa, su nombre lo dice, lo va a coagular. Todas las cepas de Staphylococcus aureus producen coagulasa, producen esa enzima, mientras que Staphylococcus epidermidis y saprofíticos no. Entonces, esta sería la prueba que me va a permitir diferenciar Staphylococcus aureus de Staphylococcus saprofíticos, ¿ya? Y luego, como prueba de género, tenemos a la prueba de catalasa, ¿no? Donde ustedes van a agregar unas gotitas de peróxido de hidrógeno al 3%, también todos lo conocemos como agua oxigenada, a una colonia, ¿no? Eh, colocamos unas gotitas del peróxido de hidrógeno y agregamos unas colonias, de preferencia del agar nutritivo, y lo mezclamos con el peróxido de hidrógeno, ¿no? Para esto debemos evitar usar el asa de siembra de metal, ¿no? Utilicemos otro, de repente unos palitos o mandadientes para poder hacer la reacción, para evitar una reacción no debida, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a observar nosotros ahí? La presencia de burbujas, que eso demuestra la producción de oxígeno e indica que es una prueba catalasa positiva, ¿no? Es una característica de género. Ya en esto ustedes tienen que saber cuáles son las pruebas de género, ¿no? Y se les puede preguntar, ¿no? Indique las pruebas de género, las pruebas de identificación, y luego observar. Siempre en todos los pasos van a hacer su frotis. Los van a observar cómo van a utilizar el microscopio. Primero, como su frotis está ahí seco, van del menor aumento, que es para ver si están en foco, digamos, y después van subiendo de aumento, ¿no? 40 para que vean ustedes si están, y cuando van a ir, como es una lámina es un frotis que está fijo, van a poder utilizar el objetivo de 100. Pero recuerden que cuando mueven con el revólver y colocan, antes de colocar el objetivo de 100, van a colocar el aceite de inmersión. Colocan el aceite de inmersión, giran con el revólver y van, como ya está enfocado, digamos, en donde ustedes quieren observar, que así han llegado este, con 40, con el objetivo de 40, van a subir el condensador, ¿no? Para que tenga mayor foco de luz. Y ahí solo van a mover el micrométrico. Se supone que no se van a perder. Si han hecho bien el proceso, que va de menor aumento, y en 40 ya están en foco, y solamente ustedes quieren puntualizar el punto donde quieren confirmar ustedes su hallazgo, y a 100, condensador arriba, ya está con el aceite, mueven el micrométrico y no debe de haber problema en que enfoquen, ¿ya? Entonces, ustedes, ¿qué es lo que van a observar en este caso? Cocos gram positivos agrupados en racimos que son de color violeta, ¿no? A ver, luego aquí este es un esquema para poder eh, tener un esquema mental de cómo se produce este estudio de los cocos gram positivos. Primero, pruebas de género, en este caso hacemos catalasa, ¿no? En el caso de la catalasa, vamos a tener, no hemos hecho reducción a nitritos, ¿no? En realidad, con la prueba de catalasa podemos estar nosotros en los dos grupos, porque tenemos dos grandes grupos en el estudio de los cocos gram positivos, ¿no? Tenemos al género estafilococo y al género estreptococo. Si catalasa produce la enzima, o sea, si hay presencia de la enzima catalasa,
es positivo y vamos a estar dentro del grupo de del género Staphylococcus. Si es negativo, estaríamos dentro del grupo de los Streptococos. Es otra, no se ha desarrollado acá porque estamos hablando solo de estafilococos por el momento. Entonces, vamos que en este género estafilococo, principalmente, o sea, de importancia médica, tenemos a 3 especies: Staphylococcus aureus, epidermides y saprofíticos, ¿no? Aquí en este cuadro, por ejemplo, hacemos la prueba de la coagulasa. ¿Por qué razón? Porque Staphylococcus aureus y Staphylococcus saprofíticos son manitol positivo. Entonces, Staphylococcus epidermidis es manitol negativo. Yo tengo que hacer la coagulasa para poder diferenciar Staphylococcus aureus de Staphylococcus saprofíticos. Porque al dar positivo la coagulasa, estaríamos frente a Staphylococcus aureus. Y si salen negativos, están las dos, ¿no? Staphylococcus epidermidis, que desde el principio ya estaba, ¿no? Identificado, pero Saprophyticus es coagulasa, no, negativa, ¿no? Acá se le pone la interrogante porque a veces en el agar manitol, el Staphylococcus saprophyticus da una tonalidad, es manitol positivo, ¿no? Pero no tan fuerte como Staphylococcus aureus, aunque eso depende de algunas cepas, ¿no? Nos ha sorprendido a veces con que sí da una fuerte reacción el manitol, aunque el color todavía de las colonias se pueden diferenciar, pero debemos de confirmar, ¿no? Porque como nosotros trabajamos con las cepas conforme se van utilizando tanto tiempo, van perdiendo algunas características potenciales, ¿no? Porque ya se también pues cambian, tenemos que volver a reactivarlas. ¿Qué significa? Poner su acción, hacer inoculaciones en animales para poder reactivarlas en todo su potencial. Bueno, eso ya, ese es otro tema, ¿no? Entonces, cuando continuamos, ¿cómo vamos a realizar eh, tenemos otras pruebas, ¿no? Que es la sensibilidad a la novobiacina, ¿no? Cuáles son sensibles, ¿no? Y cuál es resistente, ¿no? Que en este caso he colocado a saprofíticos es resistente, ¿no? Ese es sensible. Vamos a ver. Aquí tenemos, miren, cómo al hacer el test de la novobiosina, ya tenemos bien en claro cuándo se indica que hay resistencia, ¿no? Porque acá está el disco y hay crecimiento alrededor. O sea, el antibiótico no le hizo nada, ni cosquillas. Mientras que cuando hay sensibilidad, como en el caso de MIDIS, vemos que hay inhibición de crecimiento alrededor del disco. Ahora, ¿cómo vamos a ver aquí? Este es solo para confirmar cómo vamos a observar la sensibilidad a la novobiosina, ¿no? Si es sensible, si es resistente al crecimiento. Lo mismo lo anterior, pero con otras imágenes. Para puntualizar la prueba de la coagulasa, ¿cómo lo realizamos? Ustedes realizaron esta prueba en la práctica. Aquí es el tubo donde es plasma, ¿no? Pero no tanto. Un plasma generalmente colocamos 0,5, colocamos 1 ml de plasma humano, sacamos la muestra de sangre con EBTA, centrifugamos y ese plasma lo utilizamos para ponerlo en contacto con el microorganismo en estudio, ¿no? Si es positivo, forma este coágulo, aquí como lo ven. Si es negativo, no,
se disuelve porque uno lo mueve y no hay ningún tipo de coagulación, ¿no? Entonces, cuando uno tiene el medio, tomamos con una azada y lo mezclamos, agregamos y lo mezclamos, ¿no? Y lo llevamos a incubar a 37 grados por 4 horas. En este tiempo ya se está evidenciando la acción de la coagulasa. Y nosotros, por ejemplo, lo sembramos, lo llevamos a 37 grados, a los 30 minutos vamos a observar. Observamos, inclinamos el tubo, si es que ha formado o no coagulasa, ¿no? Entonces, así hasta 4 horas. Ya después de ese tiempo podemos ver si no ha formado coágulo, ya no va a formar, ¿no? Es como debemos evaluar. Por eso es que esta es una de las pruebas que se realizan cuando observamos la lectura inmediatamente, porque la lectura la vamos a hacer al inicio de nuestra jornada, y, y hacemos la coagulasa, ¿no? Si tenemos un manitol positivo. Y como estamos dentro de la jornada, lo vamos revisando y ya para mediodía, que es donde se llenan los resultados, ya podríamos tener nosotros, ¿no? Eh, el, Podemos tener ya el resultado para colocarlo en el informe, ¿no? Entonces, son 4 horas, más o menos empezamos a las 8, a la 1 por ahí, ¿no? Podemos, ¿no? Las jornadas acaban a las 2 de la tarde. Luego, vamos a ver la patogenia siendo de algunos de estos eh, especies, ¿no? Como Staphylococcus epidermidis y Staphylococcus saprophyticus. Son comensales de la piel. ¿Dónde los vamos a encontrar? Son patógenos oportunistas que van a ocasionar y se les está encontrando con más frecuencia en bacteremias. Son responsables en infecciones nosocomiales, ¿no? Pueden producir infecciones endógenas, es también contaminación exógena. Estos endógenas cuando son microorganismos propios de nuestra microbiota y que ante alguna injuria o desbalance eh, de la inmunidad van a afectarnos, ¿no? Y otras contaminación exógenas que están involucrados el personal de salud porque están en contacto directo con estos pacientes. Se han reportado en catéteres en un 40-70%, se han encontrado en accesos superficiales, infecciones de piel y las partes blandas de la piel, hasta un 57%, ahora debe ser más. Este es un porcentaje del año pasado. Infecciones oftalmológicas también posquirúrgicas, ¿no? Más del 50%. Y infecciones urinarias en un bajo porcentaje, pero también se han podido detectar, ¿no? 2 a 5%. Aquí tenemos nosotros algunas características de ¿no? Dónde, la localización, el tipo de produce, cómo lo vamos a observar en un este, tejido y las reacciones que se pueden ir produciendo, ¿no? En el caso de estas, tenemos más especies, no solamente la que estamos viendo son las más importantes, ¿no? En medicina, pero hay más especies de género Staphylococcus, ¿no? En el caso de Staphylococcus aureus epidermidis son los que van a ocasionar enfermedad en los humanos en mayor porcentaje, ¿no? Saprofíticos también ha aparecido por ahí, pero mayor porcentaje Staphylococcus aureus y epidermidis. Estos van a estar dentro de la microbiota normal en humanos, en las fosas nasales, en la piel, en las membranas mucosas. El patógeno propiamente dicho para el humano es Staphylococcus aureus, que nos va a producir infecciones, pues, supurativas, ¿no? Puede contaminar también los alimentos a través de la formación de sus toxinas y puede ocasionar en el ser humano hasta un shock tóxico, ¿no? ¿Cuáles son las medidas de prevención y control
para poder cuidarnos de la infección de estos microorganismos. Mantener las manos limpias siempre aplicando un protocolo de lavado de manos, ¿no? Y esto se debe dar en todo escenario, no solo en las aulas de práctica, ¿no? Lavarse cuando uno llega a su casa, lavarse las manos antes de ingerir alimentos, después de haber hecho la jornada también, ¿no? Por presión, a pesar que estén con guantes, ustedes tienen que retirarse los guantes, lavarse las manos. Si tienen algún tipo de cortadura, raspadura, deben estar cubiertas, ¿no? Hablamos de las manos, la piel, y como nosotros trabajamos pues con las manos para poder hacer el diagnóstico, tenemos que tener siempre presente si tenemos raspaduras o algún corte, que estén vendadas, no que estén cubiertas, y siempre, a pesar de tener nuestros guantes, ¿no? Debemos de tenerlas de esta manera hasta que estén totalmente sanas. Bueno, eso significa que la piel está totalmente intacta, ya no tiene abrasiones por donde puedan ingresar los microorganismos. Y para prevenir las toxinfecciones producidas por enterotoxinas del Staphylococcus aureus, ¿no? Se recomienda también prácticas de higiene y de manipulación de los alimentos. Estamos hablando que esto es parte de nuestra rutina cuando nosotros vamos a preparar nuestros alimentos, evitar las reacciones cruzadas en cuanto es que el tipo de implementos que estamos utilizando, por ejemplo, eh, las tablas de picar, ¿no? A veces picamos en la misma tabla las carnes, eh, que después van a ir a cocinarse, y en esas mismas podemos picar las ensaladas, ¿no? Las lechugas, aquellos alimentos que vamos a ingerirlos de forma pues cruda, fresca, ¿no? Hay que tener bastante cuidado con esto. Y después otro peligro que tenemos aquellos que almorzamos o ingerimos alimentos en los restaurantes, ¿no? Ay, disculpen, se siente la bulla, es el basurero que está pasando. Entonces, en el manipulador de alimentos, ¿no? Eso ya a nosotros se escapa, pero se debe tener, pues, un control sanitario sobre cómo trabajan, ¿no? En los alimentos. Nosotros tenemos varios restaurantes en la ciudad universitaria. Entonces, no solamente que trabajen, pues, o sea, con guantes, sino también se cubran el rostro, porque pueden estar resfriados, pueden estornudar y puede caer sobre los alimentos, ¿no? Entonces, y específicamente sobre los alimentos que vamos a consumir crudos, como son las verduras, ¿no? En algunos casos. En estas son preguntas de un cuestionario que ya están con las respuestas aquí, ¿no? Es para que poder ubicarnos cómo les pueden dar un caso y las características. ¿Y qué es lo que tienen? Pues no hacer un testamento y explicación, ser conciso en la respuesta, ¿no? Porque recuerden que a ustedes si les van a preguntar algo, van a tener una línea nada más para responder. Si les piden explique el procedimiento es otra cosa, pero dicen, ¿cuáles son las características del género estafilococo? Y les colocan ahí lo que está en negrito. Morfología. Son bacterias gram positivas en forma de cocos que se agrupan en racimos. Pueden colocar, si ustedes quieren, similares a un racimo de uvas, ¿no? Que a veces no lo vemos tanto como racimo de uvas, pero sí están bien agrupados. Eso ya es de acuerdo a la imagen que les den. Si vamos a ingresar a la universidad, colocarán pues una lámina para que observen el microscopio, ¿no? Si es virtual, les van a colocar su imagen. O no sé cómo les van a tomar el examen. De repente solamente son teórico-práctico. ¿A qué me refiero? Con imágenes, ¿no? Con imágenes y que ustedes puedan escribir, pero tienen que observar.
y leer bien la pregunta y responder lo que les pide. Metabolismo, son tantas características en el metabolismo, ¿no? Primero, son anaerobias facultativas. Eso significa que pueden crecer en presencia o ausencia de oxígeno, ¿no? Esa es la característica principal. Catalasa, son catalasas positivas, lo que lo diferencia de Streptococcus. En realidad ustedes podrían concluir que son catalasas positivas, que lo diferencia del Streptococcus, ya están dando uno más, pero que les va a permitir la línea en la cual ustedes van a escribir. No esporuladas, no forman esporas. La resistencia a algunas especies de Staphylococcus aureus son conocidas por su resistencia a los antibióticos. Y en este caso, incluye la meticilina, ¿no? Donde se conoce al famoso grupo de MRSA. Staphylococcus, gene de Staphylococcus aureus, resistente a la meticilina. ¿Cuáles son las exigencias nutricionales y ambientales para el género, para el desarrollo de estafilococos? Temperatura. Pueden crecer en un rango óptimo alrededor de los 35, 37 grados. El pH. Prefieren un pH neutro, alrededor de 7. La salinidad. Este es un punto. Ya, pueden tolerar concentraciones altas de sal hasta el 10%. Esto hace que les permite sobrevivir en ambientes salinos, ¿no? Ustedes con responder que toleran o crecen en altas concentraciones de sal, están cumpliendo y respondiendo correctamente. Nutrientes. Los estafilococos, el género estafilococo utiliza carbohidratos, aminoácidos como fuentes de carbono y energía. En condiciones aeróbicas producen ácido acético y CO2. Y en condiciones anaeróbicas el principal producto de fermentación es el ácido láctico, ¿no? A ver qué otra pregunta consideramos por aquí. ¿Cuáles son las medidas de prevención que debe aplicar al personal de salud? Higiene de manos, uso de EPPs, desinfección de las superficies donde van a laborar o donde van a trabajar, educación y entrenamiento. La higiene de manos es simple, lavarse con agua y jabón, o también podemos utilizar desinfectantes, el alcohol, ¿no? Antes, después de atender a un paciente, acá se refiere a un paciente, atender que vamos a tomar la muestra, vamos a nuestras aulas de labor donde vamos a trabajar, porque no hemos casi, pocas prácticas hemos tenido en laboratorio, ¿no? Pero eso es un reglamento. Se lavan las manos ingresando y se lavan las manos retirándose, porque es la forma de prevención de cualquier contagio, ¿no? El uso de equipo de protección personal. Es eso, utilizar los guantes, las mascarillas, las batas adecuadas. Si vamos a trabajar con microorganismos en los cuales nos pueden, por ejemplo, cuando trabajamos en la cabina. Cuando trabajamos en la cabina no hay problema porque tenemos una luna ahí que nos protege, pero y también que tenemos que trabajar. Ahí tenemos la luna que nos protege y utilizamos un mechero que no siempre es el mechero de gas que ustedes utilizan, ¿no? Por eso es que se les indica que tienen que trabajar detrás de la llama, porque si hay algún tipo de salpicadura, erosión, esa llama los va a proteger, porque nosotros no utilizamos lentes especiales. En otros casos se debe de utilizar, ¿no? De acuerdo al microorganismo. Esto es para evitar, pues, la transmisión de ellos, ¿no? Desinfección de las superficies, siempre. Cuando ustedes llegan a su aula de práctica, ya previamente se ha hecho la limpieza y han desinfectado las mesas.
Igual por eso se les pide a ustedes que cuando se retiren desinfecten las mesas, ¿no? Se coloca todo lo que se tenga que llevar o descartar en un lugar y desinfectan las mesas porque es la forma en la cual nosotros vamos a prevenir que haya contaminaciones cruzadas, ¿por qué? Porque van a venir otro grupo de trabajo, ¿no? Y tenemos que continuar la jornada, no tenemos a un personal que lo haga permanentemente. Entonces, y tanto con los del turno de la mañana como los de la tarde, se tiene esta característica, dejar limpio, ¿no? Igualmente, al día siguiente el personal de limpieza vuelve a limpiar todo y de contaminar todas las superficies. Educación y entrenamiento se refiere a capacitar continuamente al personal sobre las prácticas de control y de infecciones y el uso adecuado del EPP. A veces observo a los estudiantes que la mascarilla la tienen acá ¿cómo le llaman? En la mandíbula, ¿no? Están con la nariz descubierta. Entonces, algunos, ¿no? Y también algunos docentes. En nuestro caso, en micro sí se cumple, todos están con la indumentaria y el EPP, pero en otros cursos los mismos profesores son reacios, pues, tienen calor, les hacen, ¿no? X cosa y no se colocan, ¿no? El gorrito, ¿no? Acá no he puesto gorrito. También es importante porque nos podemos llevar en el cabello que después hace contacto con la cara u otros, los microorganismos, ¿no? A ver, aquí tenemos la tinción de Gran, miren, para verlos agrupados en racimos, y este es cómo le afecta, ¿no? La escarlatina que produce esta lesión a este bebé en la piel. A ver, ya no quiere salir nada. Creo que ahí se cansó mi máquina. Acá está. Miren, hemos pasado una hora, no sé si ahí está o acelero porque son las 9:46. Hemos empezado a las 9:05. O lo continuamos en esto, a donde lleguemos, y mañana todavía tenemos otra jornada, pues, ¿no? Está bien así como estamos avanzando, jóvenes, porque acá se le está dando nuevamente todo lo que es práctico. Por favor, estoy hablando sola. Dios No, mío, está bien así, profesora. Dios mío, ¿qué he hecho que nadie me responde? No, Respondan, hablen de vez en cuando, por favor. está bien el repaso así, profesora. Sí, hoy está como de la manito, ¿no? Sí, por favor. Ya, entonces seguimos. A ver, ya. Eso es lo que hemos visto, género estafilococo. Ahora vamos al género estreptococo. Miren qué bonitos están acá y así les tienen que colocar porque es una característica. E inclusive tenemos varias especies, pero este está muy bonito y vamos a ver qué son. Bacterias gram positivas en forma de cocos en cadenas. Pueden ser cadenas largas, cadenas cortas, diplococos, ¿no? Acá hay cadenitas cortas y son inmóviles, catalasa negativas, no forman esporas, forman parte de la microbiota normal del ser humano, ¿no? Pueden haber portadores asintomáticos de Streptococcus pneumoniae, de Streptococcus piógenes. Y es importante en un estudio detectar a estos portadores asintomáticos. Hay estudios eh, publicados porque es importante, ¿no? Identificar, porque debido a estos portadores asintomáticos, porque ellos tienen ahí al microorganismo y no les pasa nada, pues no tienen ninguna complicación, ninguna manifestación clínica, ya sea por su, por qué
hay estos portadores y cómo se han formado su inmunidad para tener, ese es otro punto, ¿no? Pero para nosotros en microbiología es importante detección de portadores, ¿ya? En este caso de estreptococos, detección. Por ejemplo, si nosotros hacemos un hisopado, ¿no? A toda la promoción de ustedes, queremos identificar si de repente alguno de ustedes es portador, un portador asintomático, ¿no? Así, ¿no? Se realizan estos estudios. Eh, el portador asintomático está ahí, como se dice, eh, como si fuera pues una persona que no la podemos nosotros detectar y sin embargo nos está produciendo, ¿no? Como un tóxico por ahí, nos está produciendo infecciones, el grupo puede tener esas complicaciones y ellos no, y nunca sospechamos de esa persona, al contrario decimos, uy, mira, ve, todos hemos caído, estamos mal, y tú no, ¿no? Ahí hay que poner solamente haciéndole las pruebas y se determina, porque de repente sí, pues puede ser una persona que es muy o sea, muy competente inmunológicamente, ¿no? A ver, son causas de enfermedades como la fiebre escarlatina, endocarditis, la enfermedad reumática del corazón, glomerulonefritis, producen neumonías, neumocócicas, infecciones dentales, meningitis, infecciones térmicas. Entonces, ellos van a aprovechar esta cultura y va a producir este tipo de enfermedades, ¿no? Dentro de la clasificación más usada, se van a identificar serogrupos. Esto es cuando ya se han identificado y finalmente, como son varios grupos, pero hay, eh, al final de la identificación microbiológica, no sé si ustedes recuerdan, que nos enviaron unos sueritos para poder identificarlos, ¿no? Y poder clasificarlos con serogrupos. Solamente que tuvimos la ingrata sorpresa que el frasquito de la, del sueros que nos dieron estaban vacíos, ¿no? Pero era para fijar el conocimiento que después, inclusive, en el caso de este género estreptococo, después de haberle hecho la identificación microbiológica, en cada grupo presenta sus serogrupos. Y es enfrentando a esta cepa que hemos aislado con el suero correspondiente. Y podríamos dar ahí ya completamente la identificación, ¿no? O sea, si hemos detectado a tal microorganismo que pertenece al serogrupo tal, A, B, C. Bueno. Dentro de nuestro estudio, miren, bueno, acabamos, dentro de nuestro estudio tenemos a las bacterias que pertenecen al grupo A, los streptococos que pertenecen al grupo A, que es Streptococcus piógenes y Streptococcus pneumoniae, ¿ya? Del grupo B está el Streptococcus agalactiae y en el grupo D, de dedo, con Streptococcus fecalis, comúnmente nosotros lo conocemos como enterococo o también Streptococcus viridans. Nosotros en estos grupos a quienes hemos estudiado, en el grupo A los dos, Streptococcus pyogenes y pneumoniae, que los tenemos que clasificar en el grupo A, pero tiene sus diferencias para poder identificarlos, ¿no? Del grupo B no tienen ustedes confusión, recuerdan ese crecimiento en forma de flecha que da, ahí ustedes lo ubican, ¿no? Y el enterococo, una característica por ahí que me crece, mire, es uno de los que crece a 6.5, ¿no? De cloruro de sodio. Son las características principales que me vienen en estos dos de acá arriba. Streptococcus pyogenes produce beta-hemólisis, ¿no? Algran es de cadenas largas. Streptococcus pneumoniae es un diplococo con una capsulita muy hermosa, inclusive los bordes son aguzados, ¿no? O sea,
repente mirando al GRAM, yo no he pasado a las siguientes, pero mirando al GRAM ya me puedo yo orientar bajo qué microorganismo estoy, ¿no? Al principio, a ver. Después tenemos que el Streptococcus pyogenes, estamos hablando, ¿dónde vamos a encontrar el Streptococcus pyogenes? En el tracto respiratorio. Miren, aquí tenemos diferentes imágenes de lo que produce, ustedes ya lo deben haber visto. Bacteremias, ocasiona infecciones en la piel, ¿no? Eh, Tanto en la piel superficial o profunda, puede producir piodermitis, impétigo, la celulitis puede llegar hasta una infección profunda, ¿no? Puede estar asociada a infecciones asociadas a las articulaciones, miren por acá, fascitis necrosante, llega a los huesos, ¿no? Puede ocasionar miositis, destrucción de los tejidos, ¿no? También se han reportado casos de amigdalitis, faringitis y sinusitis con la presencia de Streptococcus pyogenes. Aquí tenemos la famosa erisipela, cómo se va a producir cuando toda la piel está lesionada, ¿no? Y acá el impétigo que produce en la caritas desde un niñito, y miren, afecta pues todo. Es muy grave si no se le trata a tiempo. El Streptococcus pneumoniae es responsable de una infección, tanto local como sistémica, ¿no? Comúnmente me produce la neumonía adquirida en la comunidad. ¿A qué se refiere? En el hospital, una persona entra sobre todo en mi caso, las personas de la tercera edad, ¿no? Vamos por otra cosa al hospital y dentro del hospital adquirimos por contagio, a pesar de ir protegidos y todo, ¿no? Pero nos puede dar pues una neumonía. A eso se refiere la comunidad, y está en determinada comunidad. O de repente pertenezco a una comunidad, inclusive que nos reunimos para hacer actividades físicas, y por ahí tenemos también que lo podemos adquirir. Para esto hay las vacunas, ¿no? Por eso hay que estar al tanto de las vacunas y recordar que van, pues, sus cepas van mutando, y por esa razón, en algunos casos, siempre hay nuevas vacunas para prevenir estos tipos, porque constantemente los laboratorios van detectando estas nuevas variantes en las comunidades y van incorporando estas variantes a las vacunas. Por eso que es importante que ustedes a sus padres, sus abuelitos, ¿no? Que ya pasen de los 60 años, que estén considerados, ¿no? Dentro de la tercera edad, se vacunen en el tiempo indicado, ¿no? Después, su nombre común es neumococo. Aquí tenemos un cuadrito en las cuales, ¿cómo podemos nosotros identificarlos, ¿no? ¿De dónde vamos a tomar la muestra, ¿no? Pues, hay portadores asintomáticos, ¿no? Los portadores asintomáticos son el problema, porque una persona que manifiesta todos sus síntomas, obviamente tiene que ir a tratarse y cumplir con el tratamiento adecuado para evitar, pues, resistencia, ¿no? El problema es los portadores asintomáticos que van a contaminar a la comunidad a través de las mucosas nasales. Vamos a encontrarlo en los senos paranasales, en el oído medio. Si está en los senos paranasales, produce sinusitis. Si está en el oído medio, produce otitis media aguda. Lo encontramos o se dirige al pulmón, la neumonía. En sangre también la podemos aislar, nos va a producir una bacteremia, produciendo septicemia u otras eh, patologías. Se puede dirigir al pulmón y produce neumonía. Se puede dirigir a las articulaciones, artritis. Se puede dirigir a pericardio, pericarditis. El sistema nervioso central, meningitis. Es muy importante no poder detectarlo a tiempo. Ahora, cuando una persona que está vacunada
por alguna razón le da una variante, ya no es tan, digamos, grave, ¿no? Que si no tuviera con las defensas. Pues es importante vacunarse y inmediatamente sobre todo en los niños y en los adultos mayores, donde en el caso del niño las defensas, pues, como está en constante crecimiento, pues está en desbalance a veces las defensas, ¿no? Eh, por esa razón, porque una vez está en crecimiento, se desbalanza, pero llega nuevamente rápidamente a estar inmunocompetente. Pero eh, eh, digamos, esas variantes que tiene por el crecimiento lo puede inducir. En el caso de los adultos mayores, bueno, ya estamos de bajada, como se dice, entonces eh, vamos perdiendo, ¿no? Esa capacidad competente que la podemos prevenir con las vacunas, con una buena alimentación, ¿no? Y con actividades. Que son actividades que van a involucrar siempre el estar en contacto con alguna comunidad. El hombre es un ser social y, por ejemplo, al adulto mayor no se le puede aislar, ¿no? Definitivamente. En el caso, por ejemplo, de nosotros los profesores que ya pasamos, estamos en el grupo de los adultos mayores, estamos en contacto directo con los alumnos. Y los alumnos pueden ser, pues, portadores asintomáticos, ellos se pueden enfermar, pero rápidamente se recuperan. Y si nosotros nos da, es un poco más difícil, o no difícil, digamos, se demora un poquito más la recuperación, pero hay que tomar las medidas del caso. Ahora, ¿cómo vamos a estudiar en el laboratorio a estos estreptococos? Vamos a estudiar la reacción hemolítica que tiene en qué medio en el agar sangre. Los estreptococos son beta hemolíticos, están asociados a una lisis completa de eritrocitos alrededor de la colonia. En este caso estamos hablando de estreptococos piógenes. Por eso, estreptococo del grupo A, estreptococo piógenes, son beta hemolíticos. Estreptococo del grupo B pueden ser alfa, beta o gamma hemolíticos, pero nosotros tenemos ahí un representante que es estreptococo galactiae. Y recuerdan ustedes que vieron una flechita ahí que les pasaron muy bonita, ¿no? Entonces, aquí tiene una característica de beta hemólisis, pero en flecha, cuando se realiza esa prueba, ¿no? Del CAM. Después tenemos al Streptococcus de cavidad oral o el Enterococcus, que no son hemolíticos, ¿no? Le llamamos gamma hemolíticos. Muchas cepas de Streptococcus pneumoniae son a veces alfa hemolíticos, por ahí la colocamos, muy pocas o algunas pueden causar beta hemólisis cuando se incuban en medios anaeróbicos. Esa característica no la vamos a ver nosotros porque nosotros la cultivamos, o sea, la incubamos en medios aeróbicos. Por eso es que ustedes ahí no van a ver beta hemólisis. En el caso de Streptococcus pneumoniae van a ver alfa hemólisis, ¿no? Un fondo verdoso. Entonces, ya al hacer la lectura en el agar sangre, el agar sangre generalmente se hace al 5%, va del 5 al 10%. Hay otros microorganismos que son muy exigentes y usamos sangre hasta el 20%. Para el estudio de nuestros estreptococos puede estar en el rango, ¿no? 5 al 10, y lo vamos a clasificar, miren. Alfa hemólisis, su representante, Streptococcus pneumoniae. Streptococcus pneumoniae, ¿ya? Fondo verdoso. Entonces ya tenemos varias características. Al gran lo vamos a ver como diplococo, gran positivo con los bordes lanceolados y tiene una cápsula, ¿ya? Porque lo van a ver esa capsulita como si fuera un halo, ¿no? Blanquito. Ahí. Después tenemos, y acá en el agar sangre ya es alfa hemolítico, sin ir todavía a los discos. Luego tenemos al enterococos, que en este caso pertenece al grupo D, y tiene la particularidad que me va a crecer
en cloruro de sodio al 6,5%. Este es el único que tiene esta característica, ¿ya? Por eso fácilmente. Hay otras pruebas que también se realizan, pruebas bioquímicas, pero al iniciar y estamos nosotros determinando, vemos esta característica. Y tenemos otras también, otros estreptococos que no son del grupo enterococo, que no me va a crecer en cloruro de sodio, pero que están de este grupo que producen gamma hemólisis. Y los que producen beta hemólisis, tenemos estreptococo piógenes, ¿no? Que es del grupo A, ¿no? Me va a producir beta hemólisis. Y tenemos también Streptococcus galactiae, pero Streptococcus galactiae es del grupo B, que me va a producir también beta hemólisis. Recuerdan, en esa forma de flecha, esa le llamamos la prueba de CAM positiva. Esa forma en que crece, ¿no? El microorganismo. Y luego también presenta características, en el caso de Streptococcus pneumoniae, la sensibilidad al autochin o la autoquina. ¿Ya? Ahí estaríamos nosotros cerrando con pneumonía. Y en el caso de el Streptococcus piógenes, es sensible a la bacitracina, ¿no? Entonces estas son las pruebas. Bueno, tenemos otros por aquí que han colocado, que es la misma característica que tenemos del enterococo, ¿no? Y que van a complementar, que ya nos orienta a qué tipo de grupo de streptococos estamos y cuál es el género y especie, ¿no? En el laboratorio nosotros tuvimos placas Petri con medio de agar sangre sembrado alfa, beta hemolítico. Sí los pudieron observar, el Streptococcus pneumoniae también, inclusive observaron al Streptococcus agalactiae, ¿no? Eh, Debemos de tener eh, láminas coloreadas con GRAM para ver la diferencia al GRAM de estos grupos, porque la forma en la tinción de GRAM del Streptococcus pneumoniae es diferente a la del Pterococcus y es diferente a Streptococcus pyogenes, ¿no? Entonces nosotros vamos a observar en el agar sangre la formación de las colonias, que son pequeñas, redondas, mucosas, no se pigmentan, de 1 a 3 milímetros, y que también vamos a dejarlas pues de 24 a 48 horas, ¿no? Hablan de que presentan un aspecto umbilicado. Esto significa, sí lo deben haber observado, como una depresión en el centro. Ven la colonia aisladita y como una depresión en el centro, ¿no? Bueno, ya hablamos de las características de hemólisis. Luego también en el estreptococo, en el cultivo de caldo nutritivo, en el caso de Streptococcus pneumoniae, al añadir sales biliares al 10%, vamos a observar un aclaramiento de la disolución de estas sales, ¿no? Esa prueba no la hemos realizado, creo, para Streptococcus pneumoniae, pero se hace una prueba que tendríamos que conseguir sales biliares. Por ejemplo, este es un control de crecimiento. Igual debería haber acá, pero le agregamos las sales biliares y totalmente no lo disuelve. Esa es la presencia de Streptococcus pneumoniae. Y después diferenciar lo que no les hay, no ha venido o no está en la práctica, ¿no? No lo van a tomar, ¿ya? Así que, pero para su conocimiento es una prueba sencilla que se puede hacer. Luego aquí tenemos el estreptococo en la tinción de Gram. Observe, ¿no? Diplococos, aquí está bien bonito, 1, 2, y ese halo blanco alrededor. Aquí todo está con... Y esta es una
es un frotis de una muestra, es de una persona, no es cepa, ¿no? En el cepa, con la cepa y le hacen el gran no hay pierde, pero acá tenemos, miren los leucocitos, ¿no? Están, y observamos ahí en las flechitas, diplococo, gran positivo con su halo que es la cápsula. Aquí yo veo, se puede ver un poquito mejor que ya les hablo de las puntitas lanceoladas, ¿no? Ya cuando uno lo ve en mejor momento, observa esas características, o en la foto cuando magnificamos. Pero ustedes, que son cocos, diplococos gram positivos con cápsula, compatible con Streptococcus pneumoniae. Medidas de prevención y control. La vacunación, ¿no? Contra estos ha reducido mucho la incidencia. Entonces, lo que yo les estaba mencionando antes, ¿no? La vacunación es indispensable. La mejor medida. Cuestionario. Realiza la diferenciación morfológica de estreptococos. Entonces, les van a colocar probablemente, no sé, pues una forma, a veces que uno manda las preguntas, forma, disposición, tamaño, hemólisis, betemolíticos, y ustedes tienen que responder en una línea, ¿no? Los exámenes generalmente para tecnología de microbiología son desarrollados. Entonces ya ustedes tienen que canalizar su tiempo y responder lo que se les pide. Entonces aquí la pregunta es, realice la diferenciación morfológica de Streptococcus. Entonces estamos hablando del género Streptococcus. Forma y disposición. Acá no me ponen ni el gran, acá una ayudadita sería, pero forma y disposición. Como es disposición, ¿cómo la veo? Los estreptococos son cocos gram positivos que se disponen en cadenas o pares, o cadenas largas, cadenas cortas o pares. ¿Ya? Ahí ustedes explican esto. El tamaño son bacterias pequeñas, generalmente 0.5 a 1.2 micrómetros de diámetro. Hemólisa. Se pueden clasificar según su patrón de hemólisis en el agar sangre. Si abajo les han puesto beta hemolíticos es que se quiere saber cuáles son los beta hemolíticos, ¿no? Entonces, ¿o qué es un beta hemolítico? El beta hemolítico produce hemólisis completa, formando un halo claro alrededor de las colonias. Ejemplo, Streptococcus pyogenes. Alfa hemolítico. Acá, con que coloquen, le piden un ejemplo, coloquen un ejemplo. Les piden dos, coloquen dos. Si les piden uno, no estén colocando de repente más, porque ahí de repente se confunden y colocan uno que es y otro que no es. Y cuando sucede eso, se anula, pues, o sea, no vale, porque el error lleva a invalidar la respuesta. Alfa hemolíticos producen hemólisis parcial, creando un halo verdoso. Ejemplo, Streptococcus pneumoniae. Mira, ahí están todas las respuestas. Gamma hemolítico no produce hemólisis. Algunos Streptococcus viridans, ¿no? El enterococo también podrían colocar por ahí. No producen hemólisis o llamados gamma hemólisis. Ahí ustedes pueden colocar esas características. ¿Cuál es el fundamento de las pruebas de octochin o de octoquina y bacitracina? Con la prueba de octoquina o de octochin es para identificar Streptococcus pneumoniae. El octochin inhibe el crecimiento de Streptococcus pneumoniae, pero no va a afectar a otros estreptococos alfa hemolíticos, porque recordemos que Streptococcus pneumoniae es alfa hemolítico. Un halo de inhibición alrededor de este disco de octochin en un cultivo indica la presencia de Streptococcus pneumoniae, ¿no? Y que actúa sobre el octoquín. Prueba de la bacitracina. Se usa para diferenciar Streptococcus pyogenes, que es del grupo A, de otros estreptococos de beta hemolíticos, ¿no?
Streptococcus pyogenes es sensible a la bacitracina, por lo que va a formar un halo de inhibición alrededor del disco de bacitracina que indica la presencia de esta bacteria. Algo así. ¿Qué infecciones puede producir Streptococcus galactiae? Ahí estamos yendo a la importancia de que ha tomado en los últimos años mucha relevancia Streptococcus galactiae, porque se les ha encontrado en recién nacidos, en las mujeres embarazadas, ¿no? En el caso de recién nacidos, como causante de sepsis neonatal, la meningitis y neumonía, ¿no? Es una de las principales causas de infecciones graves en neonatos y que, digamos, en los últimos 10 años empezaron a aparecer porque a veces no se identificaba, pues, ¿no? Ya con el tiempo recuerdo que mi maestro, el doctor Guevara papá, porque ustedes deben conocer al doctor Guevara Jr., pero mi profesor, mi maestro fue el doctor Guevara papá. Él trabajaba de muchos años buscando, ¿no? Y donde había uno u otro que se podía identificar, tenía buen ojo porque después es una de las causas, se llegó a comprobar, ¿no? En recién nacidos. Y solamente lo podemos hacer en, bueno, en esas épocas y ahora por el cultivo, ¿no? Aislarlo. Ahora hay otras pruebas, ¿no? Que facilitan, son más costosas, pero hay pruebas hasta identificación molecular y todo. Pero lo que nos permite tener a la gente es el aislamiento. Ahora, en mujeres embarazadas también puede provocar infecciones del tracto urinario, corioamnionitis, endometritis posparto, ¿no? Que antes seducían a otras o se confundían con otros microorganismos u otras dolencias, ¿no? En adultos puede causar infecciones del tracto urinario, bacteremia, infecciones de la piel, tejidos blandos, neumonía, y especialmente en personas que presentan condiciones eh, crónicas, pues, ¿no? Comorbilidades, diabetes, enfermedades hepáticas. ¿Por qué un adulto mayor, pero por qué si yo no he estado en contacto con esto? Pero estas enfermedades crónicas favorecen a que se manifieste o este contagio, ¿no? Por Streptococcus galactiae. Aquí tenemos las imágenes, ya estamos llegando hacia cómo tomamos la muestra con el baja lengua, ¿no? Nosotros hacemos una depresión, le decimos al paciente que diga A, al decir A, se van a exponer, colocamos el hisopo y no debemos de chocar con las paredes, ¿no? Ir de frente al fondo y poder tomar la muestra y podemos tomar los hisopos, unos que van para, si no tenemos los medios a la mano, con medio de transporte, y uno de los hisopos para hacer los frotices, ¿no? En el caso de Streptococcus piógenes, vamos a ver a la coloración de Gram, cocos en cadena largas. Ya, hasta ahí estamos, miren, continuamos con los cocos. Pero creo que este es el último en el caso de los cocos. Ya hemos hablado de los cocos gram positivos. Ahora vamos a hablar de los cocos gram negativos, que ustedes también, bueno, van a verlo, ¿no? Ahí está hemos podido, ustedes les han bajado esto sí, porque yo he visto las placas y se les ha podido, enseñar. Ujú. Porque ya no sé ni qué cosa no hemos visto, qué cosa estamos viendo. Entonces, el género Neisseria son más de 21 especies, son diplococos gram negativos, intracelulares obligatorios, son muy exigentes para el cultivo y necesitan medios enriquecidos en un ambiente parcial de CO2, y la especie patógena en el ser humano es la Neisseria gonorrhoeae.
A ver, como generalidades. ¿Cómo ingresa la Neisseria, ¿no?, al organismo? Por las mucosas urogenitales o también por la conjuntiva. Produce abundante secreción purulenta, puede ocasionar uretritis, cervicitis. En el caso oftalmia, en el recién nacido, porque se contamina al pasar por el canal del parto, una vulvovaginitis en niñas. Las complicaciones que se pueden presentar es enfermedad pélvica, inflamatoria, gonorrea anorrectal, faringitis gonocócica, perihepatitis y ocasionalmente una infección generalizada. Tenemos otra especie, Neisseria meningitidis, que es el agente causal de la meningitis epidémica. Esta ingresa al organismo por la nasofaringe, ¿no? Inicialmente por la nasofaringe. En el laboratorio nosotros hemos observado secreciones uretrales con Neisseria gonorrhoeae, ¿no?, donde las hemos visto intracelular obligatorias. En el caso de los Neisseria meningitidis, en líquido cefalorraquídeo, los cultivos de Neisseria gonorrhoeae y Neisseria meningitidis van a estar sembrados en agar chocolate, ¿no?, que van a estar incubados a 37 grados. También por 24 a 48 horas por el método de la vela. Esto significa que va a estar en bajas concentraciones de CO2, ¿no?, que es lo que necesita para poder crecer. Aquí vemos, miren las imágenes para recordarles ahí, si es que ya se olvidaron, las características de Neisseria gonorrhoeae. Diplococo, gran negativo, intracelular, no, obligatorio. Los que lo ven extracelular es porque la célula se lisó y está ahí fuera, pero para poder sobrevivir, este diplococo necesita estar dentro de la célula, ¿no? Pero cuando nosotros hacemos el Fortis podemos encontrarlos fuera también, pero es porque se lisó pues el citoplasma y ahí está. Son como está en la flecha, intracelular obligatorio. Acá está toda la célula y a esto significan diplococos. Por aquí están más aisladitos, están agrupaditos, aquí está solito, mire, diplococo, gran negativo. Pueden verlos también arriñonados o parecen dos granitos de café, ¿no? Debemos observar las características microscópicas en las extensiones. En nuestro caso creo nos bajaron, en el caso de Neisseria meningitidis, cepas, ¿no? Entonces todo el campo eran diplococos, ¿no? Gran negativos, semejantes a los de Neisseria gonorrhoeae. En Neisseria gonorrhoeae trajeron una lámina que se secreción uretral. Aquí se ha magnificado más a los meningococos, que son estructuralmente similares, ¿no?, entre ellos. Ahora, podemos sembrarlo, dijimos, en agar chocolate, que es bastante exigente, pero hay otro medio, el medio de Thayer-Martin, que también es especial para el crecimiento de estos microorganismos exigentes, ¿no? A ver, dentro de las características macroscópicas vamos a observar, por ejemplo, en el agar chocolate, a las colonias. Colonias, aquí tenemos un agar chocolate, mírenlo, colonias pequeñas, circulares, de bordes enteros, se ven bien bonitas. Y yo recuerdo que la hemos visto muy bonitas también, translúcidas o pueden estar ligeramente opacas. Miren, acá ha habido un crecimiento por dispersión, agotamiento, acá están más tupidas, se van separando y aquí las encontramos separaditas, ¿no?, con la característica mencionadas. Después podemos observar también, este es el medio de Thayer-Martin, que también los observamos, ¿no? Ahí bien separaditas, un medio de dispersión, agotamiento. Aquí están mucho más aisladas, pero más escasas también. Otras características que podemos observar de Neisseria es
las características de metabolismo, ¿no? En el caso de Neisseria gonorrhoeae y de Neisseria meningitidis. Se hacen las pruebas bioquímicas de carbohidratos. Y es sencillo, ¿no? Porque en el caso de Neisseria gonorrhoeae, solo es positivo, o sea, va a degradar a la glucosa. Acá se han colocado tres, tres azúcares, ¿no? Tres carbohidratos. Pueden el estudio tomar más carbohidratos, pero esto es lo que nos dan las características principales. Sin embargo, en el caso, este es de Neisseria gonorrhoeae, solo es, ¿no? Utiliza la glucosa, mientras que Neisseria meningitidis eh, también va a utilizar a la maltosa. Entonces, ustedes pueden tener esa diferenciación, tener un agar chocolate, les colocan un agar Taller Martin, característico con esta batería de pruebas bioquímicas. Y al tener esta batería, puede ser una batería con glucosa positiva, que es acá, y también maltosa positiva, entonces ustedes tendrán que identificar, ¿no? Si es solamente glucosa positiva, Neisseria gonorrhoeae. Si es ambos, glucosa y maltosa positiva, estamos ante Neisseria meningitidis, ¿no? Tenemos que hay otras neiserias que son saprófitas en el medio, que son negativas a todos, no utilizan ningún carbohidrato, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos de transmisión de los meningococos? ¿Es por contacto directo de persona a persona o por contacto con las secreciones nasofaringias, las gotitas de luz de una persona infectada? En el caso de la gonorrea, nos estamos hablando este, de dos meningococos, ¿no? Estamos hablando de Neisseria gonorrhoeae y de Neisseria meningitidis. Entonces, el de Neisseria gonorrhoeae, que es por transmisión sexual, por contacto directo, es prevenible y curable, ¿ya? Solo tienen que ir al clínico. Y el de Neisseria meningitidis, que se transmite a través, ¿no? De secreciones nasofaringias por gotitas, ¿no? De persona a persona. Bueno, haciendo énfasis en Neisseria gonorrhoeae, se transmite a través de transmisión sexual, pues a través de relaciones sexuales vaginales, orales o anales. Por esa razón es que podemos encontrar inclusive la lesión, ¿no? En estas zonas. Por eso es importante, por ejemplo, el niño, el bebé recién nacido, que la mamá está con gonorrea y el niño tiene un nacimiento natural, normal, y al pasar por el canal del parto va a estar en contacto con esta Neisseria gonorrhoeae, con la bacteria, y el niño después va a presentar gonorrea en los ojitos, ¿no? En la mucosa, porque a través de eso ha ingresado, ¿no? Y por contacto directo. Ahí se recomienda otras medidas, si es que la madre no la han detectado que presenta esta infección, ¿no? La sintomatología y patogenia, ¿no? Acá estamos haciendo hasta repaso de teoría, chicos, ahí van, ¿cómo se dice? Lo que les han indicado, ven las ideas fuerza, y ya ustedes mismos deben de estar, eh, ¿cómo se dice? Haciendo sus fichas, ¿no? Sus fichas, su mnemotecnia, para no confundirse. Las manifestaciones clínicas de los pacientes con meningitis por Neisseria meningitidis varía de causa a la evolución, puede ser subaguda, aguda, crónica. No puede afectar, si va al sistema nervioso central, producir una meningoencefalitis y también producir complicaciones sistémicas, como una septicemia. Síntomas habituales: rigidez de nuca, fiebre, confusión o alteración del estado mental, ¿no? Alteraciones, cefaleas, náuseas, vómitos.
Otros síntomas menos frecuentes, pero que se pueden dar, convulsiones, puede llegar a un coma y, no sé, y es por esta bacteria, deficiencias neurológicas, puede ir perdiendo la audición o la visión, puede tener deterioro cognitivo, ¿no? Puede tener esa tembladera en las extremidades que lo hacen como que se ve una persona muy débil o que se va a caer. Esas características pueden presentar los pacientes con Neisseria meningitidis. En caso de Neisseria gonorrhoeae, los signos y síntomas varían según la localización de la infección. Es frecuente coinfección con otros gérmenes, ¿no? De acuerdo a la clínica del paciente. Puede causar uretritis, cervicitis, infección anorrectal, infección orofaringia para los que practican, ¿no? Las relaciones orales, ¿no? Conjuntivitis, eh, complicaciones sistémicas. En neonatos, la gravedad se hace por exposición perinatal en el momento del parto, ¿no? Con la madre. El niño se va a iniciar de forma aguda. Después que ha nacido 2, 5 días, se empieza con las manifestaciones más graves, ¿no? Entonces, y produce una oftalmia neonatal. Es menos frecuente porque ahora lo que sí es que se detecta, le hacen cesárea, ¿no? Para evitar este problema. El problema es cuando la madre no ha tenido controles, eso se ve en la maternidad de Lima. Llegan solo para dar a luz y no tienen un antecedente previo, un control. Este problema se da con aquellas madres que no tienen controles, porque aquella que está controlada ya está detectada, ¿no? Si bien y han aplicado de repente algún tratamiento que no perjudique al niño o deciden, ¿no? Cuál va a ser la vía de nacimiento. Medidas de control y prevención. Para Neisseria meningitidis, vacuna. Puede ayudar a prevenir la infección. Aunque ya estemos vacunadas, todas las personas que han estado en contacto cercano con otra persona que tiene o que ha sido diagnosticada con meningitis meningocócica debe tomarse sus antibióticos orales para prevenir de alguna manera, ¿no? O estar más seguro. Y en el caso de Neisseria gonorrhoeae jóvenes no hay otra medida de control más eficaz que es la prevención con el sexo seguro o la abstinencia. ¿Ya? Porque sexo seguro, o sea, protéjanse. Es la medida más eficaz. Y vienen los cuestionarios. ¿Cuáles son las características nutricionales y ambientales de Neisseria? Son bacterias gram negativas, en formas de diplococos, crecen en pares, no esporuladas, sino móviles. Son aerobias obligadas y producen indofenol oxidasa. Ya, ¿verdad? Son oxidasas positivos. Fermentan diversos carbohidratos, requieren medios de cultivo enriquecidos. Cuando hablan de los carbohidratos se refieren a Neisseria gonorrhoeae, ¿no? Que es la glucosa. En caso de Neisseria meningitidis es glucosa y maltosa. Eso ténganlo bien en cuenta. La temperatura óptima de crecimiento para Neisseria gonorrhoeae va de 36 a 37. A veces crece en temperaturas un poquito más altas, pero siempre en ciertas condiciones de CO2, con la temperatura, ¿cómo se llama esto? Con la incubación con vela. ¿Qué significa? Que voy a tener mi campana, coloco mis plaquitas que voy a incubar y coloco una velita, la prendo, cierro mi campana y yo veo cómo se va consumiendo hasta que se apaga la llama. Y eso son bajas concentraciones de CO2, ¿no? Pero que necesita para su crecimiento. ¿Cuáles son los serogrupos de Neisseria meningitidis? Estos, en Neisseria meningitidis, también se clasifican en serogrupos debido a la estructura de la cápsula polisacárida. Entonces, ¿qué significa? Que para tener una identificación más completa, digamos, no solamente es que lo aislamos, que ustedes lo han observado
en las placas de agar chocolate, agar Tayar Martin, eh, que han observado en la tinción de Gran, que han realizado la prueba de la oxidasa, que han hecho las pruebas en los azúcares. También hay cero sueros, ¿no? Para poder hacerle serología y clasificarlos dentro de los diversos grupos A, B, C, W, X, Y, Z, ¿no? Estos son los más comunes que se han encontrado en enfermedades invasivas. Entonces, es bastante complejo, pero un laboratorio, ¿no? De diagnóstico debe de dar el resultado hasta este punto, cero grupos. Para muestras polimicrobianas, ¿cuál es el medio de aislamiento selectivo para Neisseria? Es el agar Tayar Martin. El agar Tayar Martin es el selectivo, altamente nutritivo, selectivo, para poder aislar solo Neisserias, ¿no? Tanto Neisseria meningitidis como Neisseria gonorrhoeae. En el caso del agar chocolate que nosotros lo utilizamos es porque ya trabajamos con cepas y como es muy enriquecido nos favorece rápidamente el crecimiento. Pero acá estamos hablando de muestras polimicrobianas, o sea, una muestra X me va a venir con otros gérmenes también, ¿no? O pueden con otros gérmenes, entonces utilizo el medio de Tayar Martin. Este medio de Tayar Martin contiene inhibidores que impiden el crecimiento de la flora que acompaña, ¿no? A estas neiserias. Y así permite solo el crecimiento específico de neiserias. Aquí tenemos nuevamente, miren, esta es una foto hermosa. Vemos acá el macrófago, como dentro hay muchos diplococos gran negativos intracelulares obligatorios. Si por acá vemos uno, miren uno por aquí, otro por acá, que se han escapado, es porque se ha lisado y se esparce. Y nuevamente estos invaden otras células y así, ¿no? Pueden ir avanzando. En el caso de Neisseria meningitidis, ¿cómo va a afectar a las meninges? Este es en caso de las Neisserias gonorrhoeae. Esta parte no, usted no, hasta aquí quedamos. Y me puse bien jóvenes. No sé la hora. Preguntas. Dejo de presentar. Miren, 10:30 y hemos avanzado con los cocos de importancia, ¿no? Tengo otra diapositiva que complementa esto que son las preguntas. Ustedes ya están en condiciones de responder las preguntas, o eso lo dejamos para mañana, ¿ya? Porque ustedes tienen que venir así, ya a responder. ¿Por qué me será unas media hora más para hacerlo y completaríamos esta parte, ¿ya? Porque hay más por ver, ¿no? A ver, espero, por favor, no se peleen por intervenir. Ay, voy a llorar. ¿Por qué me hacen esto? Hago. No, está bien, profesora. Yo Quería no, continuar con hemos la... tenido referencia y ustedes no hablan. Ivonne sí, Ivonne porque creo que es la delegada y todos les dejan ahí. Ah, no, creo que son tímidos mis compañeros. Ya, entonces descansamos 10 minutos y regresamos mejor con las preguntas para intervención. Y así todos van a hablar y van a prender su cámara. Hoy día sí no voy a prender la cámara porque estoy de mala noche. Y precisamente por cumplir con todos ustedes. A ver, no, a ver. ¿Qué quedamos? Ah, Pasito, ¿ya? Pasito luego. Sí, para terminar con esto y después seguimos con otros temas, lo que nos dé el tiempo, ¿ya? profesora, ¿no habría la posibilidad de que hoy día sea más un repaso y mañana mis compañeros puedan venir leyendo un poquito más también? Sí hay posibilidad, pero todos tienen que comprometerse. O tú eres la voz del grupo. Eres la voz del grupo. Ah, no sé. Bueno, sí, también, pero no sé, bueno, mis compañeros me están comentando también eso. Ya.
Podemos llegar a ese acuerdo para buscar después otro tema, porque es muchos temas los que estamos para ver, ¿ah? El, pero mañana es evaluado, ¿ah? Evaluado. Todos venimos con la disposición de frente a responder las preguntas y esa evaluación. El día de hoy también nos han informado que debemos de evaluar, pero cada profesor maneja su... Entonces, ustedes pregunten, vean, no solamente estén tomando, yo les puedo proporcionar hasta el PPT, pero ustedes tienen ya toda la información, solo la tienen que, ¿cómo se dice?, resumir lo más importante, ir practicando cómo va a ser, como un simulacro, ¿no? De repente ese es el objetivo mañana, el simulacro, pero para rematar esto ya mañana empezamos, igual 9:30 nos han dicho porque tienen ustedes otra actividad. Y continuamos entonces con algunos aspectos más importantes. No he tomado lo que hemos hecho la clase pasada porque está fresco, ¿no? Y ustedes tienen también la información que son de secreciones y esto. Pero sí puede venir en el simulacro, ¿ya? O también podemos tomar un simulacro un domingo, solamente les mando el enlace, va un tiempo determinado, como ir practicando, ¿no? Un tiempo determinado. En el caso de que sea virtual, el, el tiempo es lo que los docentes jugamos, ¿no? Porque sabemos que van a buscar, van a googlear, van a ir a la IA. El asunto es de que como es para escribir, inclusive copian todo y lo pasan a la IA, pero a veces la IA dice cosas que no son, interpreta diferente. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Simplemente el tiempo, ¿no? Un pasito de estos serán pues 10 minutos, no más. En el caso de escribir ya le damos 15 minutos porque vamos sopesando. Y si van a escribir solamente la identificación, les mando identificación, pues el tiempo es corto, porque es la ventaja o desventaja de la virtualidad, cosa que no sucede cuando es presencial, se les da mucho más tiempo porque están ahí, ustedes son solos con sus conocimientos, ¿no? Ahora, ustedes pueden, no me opongo, van a estar porque para eso es lo que es el repaso, es como si estuvieran con libro abierto, ¿no? Dime, Kirlet. Profesora, buenos días. Disculpe, una duda que tal vez ya debió ser resuelta desde mucho, pero para hacer una tinción Gram, ¿se saca la muestra de la misma muestra del paciente? Porque bueno, nosotros, yo que recuerdo, hemos hecho siempre de cultivos, pero en la guía siempre le indica primer día. Claro, lo que pasa es que toma, no es del paciente, toma la muestra. O sea, por ejemplo, sea esputo, sea secreción, cualquiera. Toma la muestra, ajá, toma la muestra dependiendo, ¿no? De tipo de muestra, si es orina, si es, pero cuando se toma la muestra, se siembra, como son, no solamente es un hisopo, son 2, 3 hisopos lo que uno, dependiendo a lo que vamos, ¿no? A realizar. Pero uno de ellos es para hacer después el frotis. Ese es el inicial. Ahí vamos, es polimicrobiano, ¿no? Está con su flora, está con... Y luego, posteriormente, vamos avanzando. Claro, nosotros hemos hecho con cepas. Al trabajar con cepas, no ya sabemos qué es lo que vamos a encontrar. Inclusive les han bajado las láminas listas. Ustedes también han podido hacer, pero el tiempo ha ido en nuestra contra, ¿no? Por eso es que tenían sus cajitas para poder guardar lo que ustedes realizaban. Pero en la metodología es esta, tengo mi muestra, voy en el laboratorio, no la tomo en el del paciente, no, al paciente le tomo la muestra. Puedo rescatar el esputo, puedo rescatar la orina y voy. En caso de la orina lo hago del sedimento, porque una vez que lo he sembrado, que es lo primero que uno realiza, ¿por qué razón? Para evitar pues que los gérmenes normales que están en las muestras vayan contra los microorganismos que queremos aislar, ¿no? Y después de eso, cada muestra tiene su procedimiento de acuerdo a lo que vamos a realizar.
En caso de orina, tomaremos pues, el gran del sedimento y conforme vamos avanzando, durante todo el proceso de identificación, siempre va ligado con la tinción de grano, que nos permite verificar si nuestro cultivo es único, o si de repente tengo una contaminación, si hay dos gérmenes, ¿no? Si he hecho mi cultivo selectivo y de repente está contaminado, que recuerda cuando hay dos, tres tipos de colonia, en algunos casos es parte de eso, enterobacterias, pero en otros no, ¿no? Ya uno tiene que diferenciarlo. Y si seguimos trabajando y la muestra está, el cultivo ha sido contaminado, entonces tenemos que purificar si es que logramos rescatar o no, ¿no? Nueva muestra. ¿A eso te refieres, Kirlet? Ujú. Si era tal vez otro proceso, o también sí o sí se hacía gramo. No, sí, Entonces, por ejemplo, en el caso de orina, es la muestra, pero homogenizada, creo, ¿no? homogenizada. No, tomo mi muestra en caso de orina, para ¿El urocultivo, sedimento? del sedimento. Ajá, la tengo que centrar. Pero primero siembro. Yo voy a sembrar a mis medios de cultivo. Recuerden que ustedes tienen que hacer observación macroscópica, observación microscópica, tienen que hacer la tira también, ¿no? Ahí, pero primero siembran y luego van a proceder al resto. Todo eso es en poco tiempo. Cuando realiza la centrifugación para hacer el sedimento, de ahí hace su grano. Va a tener más concentrados los elementos para ver cómo empieza, ¿no? Con qué flora vino, con qué células, microorganismos llegó. Y conforme, ¿por qué? Porque usted va a sembrar en medios diferenciales. Entonces, eso me va a permitir ver si hay crecimiento de cocos, hay crecimiento de enterobacterias, hay crecimiento de hongos. Bueno, todavía no hemos entrado a los hongos, ¿no? Ya vamos a entrar. Y así. Ah, ujú. Es que yo me acordaba que era de la orina, era del sedimento, después de la centrifugación, pero estaba viendo en la guía y dice se coloca 10 microlitros de orina homogenizada sin centrifugar. Se coloca. Ajá, 10 microlitros de orina homogenizada sin centrifugar sobre la lámina. Ah, es que, ¿sabe para qué se realiza eso? Para ver si hay otros elementos, ¿no? Es un examen directo el que realiza. Ahí está haciendo un examen directo. Puedo hacerlo, ¿por qué? Porque puedo encontrar tricomonas, otros elementos. Y como está viable, inmediato. O sea, en esos, al inicio yo puedo hacer para ver si tengo elementos móviles, no tengo elementos móviles. Pero lo que yo le estoy hablando de sedimento es para que haga el gran, para que realice el gran. También puede ver directamente el sedimento, ¿no? Pero el sedimento nos sirve para ver los elementos también. Yo en particularmente trabajamos, por eso está en esa guía. Tenemos todo y vemos directamente. Después ya estamos, cultivamos primero, porque eso es lo que primero se cultiva y observamos. Ah, hay elementos, hay bacilos, se ven si hay coquitos. Se nota también cuando está contaminado, ¿no? De repente la orina no fue adecuadamente tomada. Para eso. Por eso no es un parámetro, ¿no? Así. Cuando procedes y vas a hacer, se prefiere hacer, y debe decir en la guía. No sé, no tengo guía porque yo le entregué ahorita y no tengo guías de qué guiarme, ¿no? Ustedes sí, felizmente que se están con su guía, Sí, la actual, sí nos ¿no? quedamos pendientes. Ajá. Y nosotros dijeron entreguen, nos iban a devolver, y bueno, se cerró. Entonces, esa es la particularidad. Lo que se debe hacer es hacer un seguimiento y la coloración, la tinción de gran es un buen aliado, ¿no? O sea, desde el principio. Y los exámenes directos
van a exceptuando, por ejemplo, a los hongos que le agregamos KOH, ¿no? Porque como los honguitos tienen una capa más difícil, tienen que disolverse, eso para poder observar. Pero después en los demás vemos examen directo para ver la movilidad, para ver si hay algún elemento móvil que vamos a observar. Y cuando ya centrifugamos y tenemos el sedimento, hacemos el frotis, podemos, la lectura del sedimento como si fuera una orina completa, ¿no? No sé si respondí tú. Ujú. Ya, ok. Y bueno, en el caso de coprocultivo, y se hace una dilución, y de esa dilución se hace tanto el gram, así como las... Ya, no, en el caso del coprocultivo, cuando ustedes traen una muestra de coprocultivo, ¿no? Lo van a tener que colocar, ¿qué es lo que estamos buscando ahí, ¿no? Los patógenos, salmonela, shigella, ¿no? Pero necesitamos que se enriquezca, pues lo colocamos siempre en un medio en el caldo selenito. Y para que ahí, ¿qué va a hacer esto? Va a favorecer el crecimiento de los patógenos, ¿no? Y va a inhibir el crecimiento de la flora acompañante, digamos, o va a evitar que se siga proliferando esta flora. Y ahí luego de esto, ya procedemos a hacer las siembras, ¿no? Y como vamos a tener uno o dos, generalmente siempre se piden dos hisopos, porque en el inicio no, esperamos que esté bastante enriquecido, ¿no? Para que haya tenido oportunidad de crecer en mayor, ¿ya? Y de ahí se sacan estos dos y uno de ellos es para hacer el frotis, para hacer el directo, igualito, ¿no? Vamos trabajando y se siembra. En caso de la dilución, ¿no? Es la muestra que siempre se les pide, que es pequeña, vamos a 1 gramo o 2, es suficiente para que ingrese en este medio, ¿no? De enriquecimiento. No sé si eso respondió tu pregunta. Sí, profesora, gracias. Ya, listo. Bueno, chicos, entonces quedamos que para mañana son las preguntas orales de intervención y hoy día, así como ha hecho Kirlet, ¿no? Tengan, pero sobre todo relacionado al tema, ¿no? Está muy bien, si tienen alguna otra duda, porque yo pensaba dejarlo eso para después o ya no hacerlo, porque lo que es secreciones o de frente ir a preguntas, ¿no? Que mañana podría ser el día de las preguntas de todo, porque las horas en Nova, miren, son las 11 y todavía nos falta bastante que hacer. He preferido ir hacia atrás y al último dejar, porque no sé si ustedes van a hacer inclusive las pruebas de siembra, como es repaso nuevamente, ¿no? Vamos a volver a ver eso. Y lo que es secreciones lo dejamos para el final o para mañana, para volver a cerrar ya con eso, porque ustedes ya terminaron esa parte. Y en realidad en secreciones si se dan cuenta, todo el conocimiento que han ido adquiriendo de a poquitos en secreciones, en urocultivos, coprocultivos, es como si se resume ahí todo, ¿no? Pero hay que tener el criterio de tipo de muestra. Mañana ir los tips, ¿no? Los tips para que no se confundan. Bueno, entonces, en vista de que sigo hablando sola, gracias a Ivonne y Kirlet, todos los demás no han venido, por si acaso. Todos los que no hablan no han venido. No, profesora, se está cayendo. Sí, pero no los escucho. Ya chicos, 10 minutos de descanso, voy a tomar agüita y regresamos. 15 minutos. 15 minutos. A las 11:15 retornamos. Vayan los que están de verdad escuchando, vayan a tomar algo, a moverse. Se ríen nada más. Porque esto de los emoticones, Dios, bueno. Ya nos vemos. 11:15.
voy a ir a tomar desayuno.